Cada día, con cada clic que hacemos, con cada compra online, vamos dejando un rastro de información, un rastro digital. Pero, ¿qué pasa con todos esos datos? ¿A dónde van a parar? Y la pregunta del millón, ¿quién tiene realmente el control sobre ellos? Es una pregunta que, la verdad, nos toca a todos muy de cerca, porque en esta era digital en la que vivimos, nuestra información personal se ha convertido en oro puro. Así que hoy vamos a desgranar las reglas del juego que existen en México para proteger precisamente eso, nuestros datos. Muy bien, pues vamos a entrar en materia. Para empezar, hay que entender la base de todo. ¿Qué es exactamente esta ley? ¿Y por qué debería importarnos? Esto sería, a grandes rasgos, un resumen de su primer capítulo, el que pone todos los cimientos. Aquí tenemos el nombre completo. Suena un poco a trabalenguas, ¿verdad? Pero la idea que hay detrás es bastante simple. Es el reglamento oficial en México que obliga a las empresas privadas a proteger nuestra información. Y cuando digo todas, son todas, desde la tiendita de la esquina hasta las multinacionales gigantes. Entonces, ¿de qué hablamos cuando decimos datos personales? Pues, según la ley, es cualquier trocito de información que pueda identificar a alguien. Hablamos de lo más obvio, como un nombre o un correo, pero también un número de teléfono o la dirección de casa. Si esa información apunta a una persona concreta, ya es un dato personal. Y ahora, ojo, porque la ley crea una categoría especial, los datos sensibles. Y esto es importantísimo. Se trata de la información más íntima, el estado de salud, nuestro origen, las opiniones políticas, vamos, cosas que si caen en malas manos podrían usarse para discriminar. Por eso su protección es mucho, mucho más estricta. Vale, pero ¿cómo funciona esto en la práctica? La ley no es solo una lista de prohibiciones. Según lo que nos cuenta su capítulo 2, todo se basa en una serie de principios que funcionan como la brújula que debe guiar a cualquier empresa que maneje nuestros datos. Aquí los tenemos, los 8 pilares. Son las reglas del juego, por así decirlo. Por ejemplo, el principio de licitud significa que los datos se tienen que conseguir de forma legal y justa. Consentimiento, pues que, por norma general, necesitan nuestro permiso. Y finalidades clave, solo pueden usar los datos para el motivo concreto por el que los pidieron. No vale pedir un email para una factura y luego venderlo para publicidad. ¿Y cómo nos informan de esa finalidad? Pues con esto, el aviso de privacidad. La verdad es que la analogía de la etiqueta nutrimental es perfecta. Es ese documento donde una empresa nos dice negro sobre blanco qué información va a usar y para qué. Es básicamente su promesa. Y esto es muy útil porque nos dice exactamente en qué tenemos que fijarnos. Según el artículo 15, un buen aviso de privacidad tiene que decirnos quién es el responsable, qué datos exactos van a recopilar, para qué los quieren y, muy importante, cómo podemos ejercer nuestros derechos sobre ellos. Y eso nos lleva de cabeza a la parte con más poder de toda la ley, el capítulo 3. Aquí es donde dejamos de ser simples espectadores y pasamos a la acción. La ley nos da un juego de herramientas, casi como un mando a distancia para controlar nuestros datos. Son los famosos derechos ARCO. ARCO. Son solo 4 letras, pero nos devuelven el control. Es un acrónimo que de verdad todo el mundo debería conocer. Formalmente, la ley los define así: los derechos que nos dan el control sobre nuestra información. Pero no son una sugerencia, ¿eh? Son una obligación para las empresas y un poder para la gente. Vamos a ver qué significa cada una de esas letras. Esto lo explica de maravilla. Con acceso podemos llamar a una red social y decir: oye, saca todo lo que sabes de mí. Con rectificación, si nos mudamos, podemos exigir a la tienda online que actualice nuestra dirección. Cancelación es básicamente el derecho al olvido, pedir que borren nuestro perfil de un servicio que ya no usamos. Y oposición es fundamental. Es el que nos permite decir: mira, no quiero que uses mi correo para mandarme publicidad. Venga, pasemos a un tema que preocupa a muchísima gente. ¿Qué pasa cuando las empresas comparten nuestros datos entre ellas? Porque eso pasa, ¿verdad? Pues la ley, en su capítulo 5, también se mete a regular esto y de forma muy estricta. Esta es la gran pregunta. ¿Quién no ha vivido la situación? Nos suscribimos a un servicio y de repente nos empiezan a llamar de otras 3 empresas. ¿Pero eso es legal? Bueno, la respuesta es: depende. A ver, la regla general es clarísima. Necesitan nuestro permiso explícito. Pero, como se ve en la columna de la derecha, el artículo 36 entiende que hay excepciones lógicas. Por ejemplo, un médico no necesita nuestro permiso para pasarle nuestro historial al laboratorio para un análisis, o una empresa no lo necesita para compartir datos con otra de su mismo grupo. El punto clave es que no es barra libre. Las excepciones están muy, muy bien definidas. Y con esto llegamos a la parte final de nuestro análisis y al capítulo 11 de la ley. ¿Qué pasa si una empresa se salta todas estas reglas a la torera? ¿Hay consecuencias? La respuesta es un sí, pero rotundo.
La ley no se anda con tonterías. El artículo 58 tiene una lista de infracciones que asusta. Aquí vemos algunas de las más gordas. Usar datos engañando, transferirlos sin permiso o, y esto es muy serio, no tener las medidas de seguridad adecuadas para protegerlos de un ataque, por ejemplo. Y las consecuencias duelen donde más importa, en el bolsillo. Para las infracciones más graves, las multas pueden ser astronómicas, llegando hasta 320.000 veces la unidad de medida y actualización. El mensaje es bastante claro: proteger datos no es una opción, es una obligación muy seria. Y para rematar, este detallito del artículo 64 es potentísimo. Si la infracción tiene que ver con datos sensibles, recordemos salud, opiniones políticas, las penas se duplican, así, tal cual. La ley entiende perfectamente que no todos los datos son iguales y protege con el doble de fuerza los que más daño pueden hacer. Así que después de este recorrido queda claro que la ley nos da herramientas, principios y derechos, nos da poder. La pregunta final no es solo para las empresas, es para cada persona. Ahora que conocemos las reglas del juego, la cuestión es, ¿vamos a usarlas?